Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Número 1, el exalcalde Roque Sevilla. ¿Qué nos quiere decir al respecto de todo lo que hemos tratado en esta mañana? Bueno, yo creo que hay que tratar de buscar la verdad detrás de todo esto, como dice el eslogan de esta radio. Yo le doy la razón al alcalde en el sentido de que el gobierno está tratando de crear una nube de humo para tapar todo esto, pero también la parte de ellos. Pero también hay que vigilar muy de cerca lo que está pasando en el municipio. Ya voy a decir por qué. Entonces, si me permite, voy a referirme a las dos cosas. La primera cosa, lo del gobierno. Lo que el fiscal Chiriboga mandó a traducir se traduce en exactamente 2 minutos. No necesita más tiempo. Está en la página 19 del documento. Y dice así. ¿Qué dice? En español. Que no sé, ya lo he traducido yo directamente. Si se sabe un inglés de primaria, ya se puede traducir, ¿no? Okay. Y dice, entre el 2006 y el 2016... Perdón, alcalde, no se acerque mucho al micrófono. Entre el 2006 y el 2016, Odebrecht pagó 33,5 millones y se benefició en más de 116 millones. Esto es en la primera parte. Y entonces, en cada país va poniendo el ejemplo. Este es el caso del Ecuador. Uh-huh. Por ejemplo, entre el 2007 y el 2008, por tanto, no se construía el metro en aquel entonces. Es obvio que es así. Entonces, no hay que tapar esta partecita de parte del gobierno que trata de crear la nube de humo, ¿no? Uh-huh. Dice, por ejemplo, y esto es textual, entre el 2007 y el 2008, Odebrecht tuvo una serie de problemas relacionados con un contrato de construcción y acordó con un intermediario de un funcionario del gobierno con control sobre los contratos públicos para hacer pagos corruptos al funcionario público para resolver los problemas. Odebrecht más tarde entregó estos pagos en cash al funcionario público. Ya. Esto es lo que dice la traducción exacta. No se necesitaba más que eso. Curiosamente, hay una noticia en el diario El Universo, curiosamente, y me voy a referir a ella, publicado el 8 de abril del 2009, que dice, Estado demandará a Odebrecht por 210 millones. Y dice, Jorge Glass, presidente del Fondo de Solidaridad, anunció ayer el inicio de una demanda en contra de la empresa brasileña Norberto Odebrecht por más de 210,51 millones. A la compañía que construyó la hidroeléctrica San Francisco se le acusa de estafa y de haber participado en peculado. Y luego sigue todo el documento dando todos los detalles y dice, Glass dijo esto luego de que Lorenzo Eger, especialista de la firma italiana Electroconsulta, explicó las fallas que llevaron al colapso de San Francisco. Ustedes pueden ver, esto está en el internet en este momento, en el diario El Universo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que curiosamente vino por acá el señor expresidente Lula da Silva y con un pago de $20 millones se resolvió el problema de los 210 millones. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué se hizo este arreglo tan rápido? Esa es la una parte. Esa es la parte que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos va a aclarar el 20 de enero. Va a decir cuál es el funcionario que recibió la plata para arreglar este contrato, no el de el Metro de Quito que se firmó en el 2015. O sea, estamos hablando 6 años después. No el de Barrera. Años. No el de Barrera. Ahora, la segunda parte. El tema del metro que usted sabe, y usted es testigo, Gonzalo, yo me he opuesto al proyecto del metro por varias razones. La mayoría, razones técnicas. Entre esas, que cada parada está en un promedio de 1.692 metros, o sea, 1,6 kilómetros cada parada. Solo lo comparo con el trole que está cada 400 metros. Entonces, el pobre ciudadano va a tener que caminar casi 1 kilómetro
para llegar a la parada. Pero estos son otros detalles. 12 cuadras. Yo di 10 razones por las cuales no se debía construir el metro, pero eso es materia de otra cosa. Sí es importante anotar que la autodenuncia que hizo Odebrecht, me parece que fue en abril del año pasado, era razón suficiente como para que el alcalde de Quito, actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a quien, por cierto, yo le mandé un WhatsApp diciéndole: Mauricio, esta es la oportunidad para que tú no suscribas el contrato con Odebrecht. Y aquí hay que llamarle la atención a las famosas 4 super entidades internacionales, el BID, la CAF, el Banco Mundial, etcétera, que permitieron que se firme esta cosa. Ellos sabían de memoria que Odebrecht estaba metido en el lodo hasta la coronilla. La coronilla. Esto lo tratamos, y quiero hacerle acuerdo, Gonzalo, y usted a tener la grabación, de una intervención mía que al día siguiente recibí yo la carta del apoderado legal de Odebrecht amenazándome. Dice, yo tengo la carta y le voy a mandar la copia para que usted lo lea, diciendo: cuidado, señor Sevilla, usted está diciendo cosas que no son. Han malinterpretado las declaraciones de Mauricio Odebrecht, que declaró... de Marcelo Odebrecht, que declaró que había pues coimado a todo el mundo y que 20 presidentes, a lo menos de América Latina, iban a verse en situaciones complicadas si él contaba toda la historia. Cuando yo dije eso aquí y dije que se debería parar lo del metro... Este amenazaba a todo el mundo. A mí me levantó me mandó la carta diciendo que, oiga, no vuelva a mencionar eso, porque, y ahí es el mismo argumento, Odebrecht Acciona no tiene nada que ver con Odebrecht. Curiosa relación. Pero termino con esto. Hubo también, y esto hay que sacar en cara a los concejales de Alianza País, una presión bestial para que el alcalde firme el contrato. Porque el alcalde Rodas. Claro, acuérdese toda la campaña que hicieron varios concejales diciendo que era un inútil, que no avanzaba la firma del contrato. Usted recordará y usted tendrá todas las grabaciones. Nosotros hemos trabajado sobre esta temática. ¿Por qué? Porque ellos estaban sumamente preocupados de una decisión horrorosa que tomó el alcalde Augusto Barrera y el Consejo Capitalino, que fue hacer primero una parada sin tener todavía el contrato del metro. Usted recordará que hicieron la parada, un hueco enorme, sin que todavía se haya firmado el contrato de la construcción del metro, solo para demostrar que estaban avanzando, la obra, cosa que era absolutamente inútil. Imagínese lo que hubiera sucedido. Pero usted le culpa al BAN, ¿no? Si es que el alcalde Mauricio Rodas correctamente hubiera dicho: con esta gente que hay serias sospechas de corrupción, no firmo el contrato. Y esa es la razón por la que declara. Además, tenía una razón más, que el precio era casi 500 millones más que lo que estaba fijado. O sea, habían razones suficientes. Pues no lo hizo. Y finalmente quiero decirle lo siguiente. ¿Sí puedo aclarar una situación? Déjeme termino con esto, porque quiero terminar el concepto. El aumento de los 500 millones se conocía antes de los resultados que beneficiaron por decisión mayoritaria al actual alcalde. Se abrieron los sobres. Eso fue responsabilidad del anterior alcalde, claro, que quiere omitir el gobierno nacional en este momento. Ahí hay otra responsabilidad más, que hicieron un proyecto al precio que se acomodaba a lo que el señor presidente dijo que iba a financiar parcialmente, que era la mitad del valor, y dijo 750 millones, el doble de 750 es 1.500, por tanto ese era el valor. Y resulta que el valor mínimo era 2.000, y eso lo dice ahora la Contraloría. Pero bueno, voy a lo último. Es preocupante que el señor doctor, o señor Terán, haya sido mencionado alrededor de esto, porque lamentablemente hace algún rato habían ya rumores de que había no uno, sino 2 agentes en el municipio que participaban o que eran los intermediarios de algunos contratos. Y Dos agentes. ¿Por qué le llama agentes? Le llamo agentes porque eso es lo que me contó la gente que vino a hablar conmigo, 2 personas que eran colaboradoras
del actual municipio que renunciaron a su cargo porque veían que habían actos de corrupción. Esto es lo que yo supe. Y yo no voy a mencionar nombres porque no me consta ni me corresponde hacer eso. Pero habían ya un malestar bien grande en el municipio, tanto que 2 funcionarios... Con este señor Terán. No voy a mencionar nombres porque usted sabe las consecuencias que eso tiene. Pero que habían 2 agentes que intervenían en algunos contratos. Entonces, yo sí creo que es obligación del municipio, separado del lío que existe en el gobierno para que no se tape lo uno con lo otro. Ojo, cuidado, hay un problema con San Francisco y eso tiene que aclarar el gobierno y no tiene que hacerse loco. Y los funcionarios no tienen que buscar primero lo sucedido en el año 2015, cuando el informe y la declaración de parte, porque esta es la parte curiosa, pues no necesita mucha demostración. El acusado, que es Odebrecht, dice, sí, efectivamente en el 2008 hice esto. Y eso es lo que está repitiendo el Departamento de Justicia. Así que declaración de parte, relevo de pruebas, es un principio fundamental jurídico. O sea, ese acto sucedió, si bien el presidente dice que él no va a reconocer eso porque no hay explicación alguna, que si el delincuente dice sí lo hice, el juez vaya a decir no, yo no le acepto su declaración, pues. Entonces, aquí hay 2 cosas separadas. Una es aclarar cómo se hizo el contrato con Odebrecht Acciona, y otra cosa es qué pasó con San Francisco y con los 20 millones con lo que arreglaron un reclamo que el propio Jorge Glass dijo que era de 210 millones. ¿Cómo hicieron ese pequeño ajuste de 190 millones que no le cobraron a Odebrecht? Esas son las cosas que la ciudadanía y los ciudadanos nosotros vamos a reclamar. Que se aclare lo del metro, que creo que es gravísimo. Está parada ya 6 meses la parada de San Francisco porque no saben qué hacer allí. Dijeron que era garantizado que no habían elementos arqueológicos o culturales importantes. Ahí están, se encontraron eso y está parado 6 meses esa excavación. Y por el otro lado, estos señores, señor presidente, señor Jorge Glass, aclare cómo se hizo el arreglo con Odebrecht. De pasito, aclare qué es lo que hicieron con el bloque 31, porque eso tampoco debe quedar así nomás. En la misma visita del señor presidente Lula da Silva, se arregló también el bloque 31, que fue la salida olímpica de Petrobras de allí sin ningún problema, cuando los contratos dicen otra cosa. Entonces, ahí hay bastante cosa que investigar y aclarar. Bastante tela que cortar. ¿Qué corrupción más pavorosa? Juan Carlos Solines, su parte. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, a Roque y a Eduardo, telefónicamente. Yo, Gonzalo, cuando decliné mi precandidatura a la alcaldía de Quito, usted recordará, en octubre del 2013, lo hice con una decisión en favor de Quito, para que Quito recupere la dignidad, recupere el liderazgo. Yo me autocalifiqué en su momento como el único candidato de oposición a este gobierno, no porque desde la alcaldía se haga oposición, sino porque desde la alcaldía hay que recuperar esos valores de democracia, de respeto, de libertades que Quito y el país los había perdido. No decliné mi candidatura para dar paso a un nuevo espacio de sainetes y de corrupción. Lo que estamos viviendo ahora en el país es un festival de sainetes. Es un festival de sainetes y como puse yo en alguna red social, esto que se ha desatado alrededor del escándalo de Odebrecht es una suerte de guerra de cárteles, ¿no? De mafias, en donde se acusan unos a otros y se sacan los cueros al sol unos a otros tratando de echar cortinas de humo y desvirtuar las acusaciones. Yo quiero empezar diciendo que yo no me refería al viaje. ¿Usted señala que hay 2 circos en la Plaza de la Independencia? Hay 2 circos, 2 sainetes que se montan, porque yo ayer escribí en Twitter que me parecía absolutamente inoficioso, utilicé la palabra inoficioso, el viaje del alcalde Rodas a Washington,
Pero hoy, después de escucharlo desde Washington, ya no lo califico de inoficioso, sino de ridículo. De ridículo. Porque lo que sucedió en Washington es que el Departamento de Estado inició una investigación y llegó a un acuerdo con Marcel Odebrecht para que revele nombres. Nombres que, por cierto, se refieren no a una corrupción de 33.5 millones, que es la que Roque decía que se menciona como ejemplo en el informe del Departamento de Justicia. Eso es un ejemplo que se dio entre 2007 y 2008. ¿Cuánta plata repartió Odebrecht en Ecuador en todos estos años de presencia y de megaproyectos, no solamente del Metro de Quito, sino de otros megaproyectos con el gobierno nacional? No sabemos. Ojalá pronto lo sepamos. Pero estos 33.5 millones son en una etapa muy puntual a la que Roque se ha referido. Por lo tanto, cuando el Departamento de Justicia llega a un acuerdo, acude ante un juez en Nueva York para que el juez en Nueva York legitime, es decir, determine que es legal ese acuerdo al que llegó el Departamento de Justicia con Marcelo Odebrecht. Por lo tanto, lo que fue a hacer el alcalde Rodas, so pretexto de que los rumores están causando un grave revuelo y daño al municipio de Quito, lo podía haber hecho a través de una carta. Imagínese usted, imagínese ciudadanía, si todos los contratantes de Odebrecht en todos los países implicados comenzaran a acudir a Washington, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, a solicitar que revelen los nombres pronto. O sea, es una gestión absolutamente absurda. Que el alcalde diga que si es que él tenía planificado y había pedido licencia para irse a Davos, a la conferencia del Foro Económico Mundial, y que en medio de este escándalo que se le desató desde el domingo, no por el caso de Odebrecht, sino por su asesor, frente al cual se han levantado cargos de orden tributario, ¿no? Mucho más daño le hace al municipio de Quito que su alcalde, en lugar de quedarse aquí a rendir cuentas y a dar su criterio respecto a lo que está pasando con el municipio y con el escándalo de un asesor directo de él. Mucho más daño le hace haberse ido que haberse quedado a explicar a los concejales y a la opinión pública explicar cómo es que un operador de ese nivel, más allá de que efectivamente hay un proceso de orden tributario que el gobierno hábilmente, en otro sainete, ha tratado de vincularlo sin prueba alguna todavía con el caso de Odebrecht. Pero digo, más allá de ese intento del gobierno, hay un proceso tributario, pero se destapa un tema mucho más grave, y es que hay un operador político dentro del municipio, hombre de confianza del alcalde Rodas, que ejerce de operador político, de operador administrativo, que interviene en comisiones, que se reúne con los concejales de oposición, que interviene en negociación de contratos, que no tiene una relación de ningún tipo con el municipio. En Corea... ¿De esta información huyó el alcalde a Washington? O sea, no, ¿usted supone eso? Yo lo que digo es que esa información, ese escándalo, le hace mucho más daño que no haya enfrentado y que no haya explicado aquí, que el daño que le hacen los rumores que el gobierno trató de vincular el caso de su asesor con Odebrecht. Es decir, la visita de Mauricio Rodas no va a obtener absolutamente nada. El señor Almagro, secretario general de la OEA, ni siquiera estaba hasta ayer noche en Washington, llegó me parece que ayer de noche, y seguramente le recibirá. Pero, ¿qué tiene que ver con derechos humanos y qué tiene que ver con persecución política este caso? Es de alguna forma prostituir, descontextualizar lo que significan los derechos humanos y la protección interamericana de derechos humanos, ¿no? Ir a quejarse de una persecución política cuando hace un mes estaban bailando juntos en las fiestas de Quito. Pues, o sea, basta que le enseñen esa foto al señor Almagro. ¿Para qué, señor Almagro? Aquí no hay ninguna persecución política, pues si estaban bailando juntos el 6 de diciembre. Si el señor Rodas no le impuso la condecoración a su colega Diego Kendo, ¿no? Por no incomodar al presidente en la sesión solemne. Entonces dejémonos de hipocresía, dejémonos de sainetes. Quito necesita seriedad, necesita liderazgo, necesita que se recupere ese prestigio, ese liderazgo que siempre tuvo como ciudad a nivel del país y de la región. Ahora, refiriéndome, más allá de calificar de ridículo este viaje, este desplazamiento del alcalde Rodas, que mucho más daño le hace al municipio que haberse quedado aquí. El caso de Odebrecht.
Yo creo que el alcalde Rodas, por un lado, no está actuando como alcalde, y por otro lado entiendo que es abogado y tampoco está actuando como abogado. Acaba de decir que el consorcio es otra persona jurídica y que no se ha firmado contrato con Odebrecht. El consorcio no es persona jurídica. El consorcio es la unión de varias personas jurídicas o naturales para presentar un proyecto en contratación pública. ¿Ya? Pueden sacar RUC, pero quienes son responsables solidarios son cada una de las empresas del consorcio. Por lo tanto, no se trata ahora de tratar de decir yo no tengo nada que ver con Odebrecht, porque Odebrecht es una pieza fundamental en la construcción de esta obra, a la que yo también me opuse, igual que Roque Sevilla, por muchas razones, y a la que jurídicamente, habían muchísimas razones también para no suscribirla o para aplazarla hasta que se clarifiquen ciertos aspectos. La ley de contratación pública, la ley... ¿Y qué se requieren para que sean consorcio? Usted debe haber seguramente asesorado o en ocasiones defendido o en ocasiones en su condición de abogado de los tribunales de justicia de nuestro país, haberle dado algún vuelco importantísimo a algún consorcio, que es dos empresas totalmente independientes o más que se unen para cumplir un solo propósito, construir algo o accionar en dirección que les conviene a los integrantes de esta especie de comunidad que conforman empresarialmente para optar por cumplirle a un tercero lo que él les solicita. El consorcio, ¿cómo entonces usted le puede justificar? ¿Con una escritura pública? Claro, efectivamente, Gonzalo. El consorcio es una figura que se utiliza en contratación pública cuando se unen esfuerzos de distintas competencias para asumir la construcción de una obra o la prestación de un servicio. Se unen, pero no se forma una nueva persona jurídica. Son las personas que conforman el consorcio las responsables. Por lo tanto, el que ahora Odebrecht diga me quiero salir del consorcio tiene un impacto directo y puede ser que muy grave en la obra del Metro de Quito, porque Odebrecht no es que estaba ahí por las puras. Y si Odebrecht estaba para cumplir ahí. El alcalde con una de ellas negocia su salida para que no hayan problemas con la opinión pública ni entre ellos. Es que así se lo está presentando, Gonzalo. Exactamente. Así se lo está presentando. Y eso es dañino para todas las partes, digamos. Exacto. Falta de seriedad. Porque entonces, si es que acciona, dice, yo puedo asumir todas las obligaciones de la otra, entonces, ¿por qué se hizo consorcio con la otra? Pues se supone que hay un consorcio porque cada uno aporta una especialidad o una competencia dentro del consorcio. Pero no, el programa no es para hablar sobre... Ahí creo que quieren salvar es el contrato. El programa no es para hablar sobre el contrato de Metro de Quito, sino sobre el escándalo de Odebrecht y el escándalo del municipio, que es distinto al de Odebrecht, que puede estar relacionado como el gobierno quiere hacerlo aparecer, es otra cosa. Pero en este caso, Roque lo ha dicho. No es novedad, era un secreto a voces que existían operadores dentro del municipio y que existen personas de altísimo nivel y de altísimo calibre y valía que fueron parte inicial de este proyecto del municipio de Quito, del equipo del municipio, y que han salido, en muchos casos, asustadas por lo que sucede ahí adentro. Por lo tanto, el escándalo que se desata el domingo... Este señor Terán, algo que no comprende y no sabe todavía la ciudadanía, el señor Terán concurría permanentemente a la presidencia de la República. También parece que tenía incluso un parqueadero. Porque iba a cada rato. Yo no conozco las actividades específicas. Yo no le pido que me justifique que lo que yo estoy diciendo es verdad. Es supremamente verdad. Iba y se entrevistaba con el secretario particular del señor presidente de la República reiteradamente, y yo decía ayer, no era para contar cachos. Eso significa que corrobora lo que yo dije hace un momento, que era un operador político.
era un operador político y tengo entendido por lo que he oído declaraciones de los concejales y de algunos directores. ¿Qué pasó entre ambos palacios? Es lo que no sabemos. Ya, por eso decía yo al inicio, parece una guerra de cárteles, una guerra de mafias, ¿no? Estos sainetes que se montan alrededor. Pero aquí lo importante, Gonzalo, es que se esclarezca. Por un lado, en el caso de Odebrecht, que se permita que las autoridades, ya que las locales difícilmente van a actuar porque en nada que les involucre o que les salpique al gobierno actúan diligentemente, ¿no? Entonces ya hablan de que ya saben quién es el corruptor, que es Odebrecht, pero recordemos que el propio fiscal, ¿no? Estuvo involucrado y fue ministro de Energía, ¿no? Y entonces habrá que ver también si es que él no tuvo algún tipo de relación en el tiempo que ejerció la función pública desde el ministerio, algún tipo de relación con la empresa Odebrecht. Por lo tanto, pocas esperanzas hay de que aquí la justicia, la fiscalía operen diligente y técnicamente. Pero desde afuera se están iniciando procesos que hay que dejar que sigan su curso. Yo no tengo preocupación de que el Departamento de Justicia vaya a ocultar o a tapar o a proteger a funcionarios o exfuncionarios de gobierno. Por lo tanto, no se necesitaba ni que el alcalde ni que nadie vaya y si acaso que la Fiscalía ponga a los recursos judiciales y legales que tiene a disposición para poder solicitar información. Pero esas investigaciones tienen que seguir su curso y ojalá pronto la ciudadanía ecuatoriana y la de los países involucrados conozca los nombres de las personas naturales, jurídicas que están involucradas en este caso gigante de corrupción, gigantesco de corrupción, que simplemente será una mancha más al tigre de un proyecto político como el de Alianza País, absolutamente corrompido por todos lados, porque la corrupción en este proyecto no surge con Odebrecht, sino que es una mancha más del tigre. Habrá que ver de qué magnitudes son los actos de corrupción, las coimas, o lo que se llegara a encontrar. Ahora, con respecto al otro escándalo, que es que un allegado, amigo, no sé cómo calificarlo, del alcalde, haya ejercido funciones tan delicadas como operador político, operador administrativo. No sé si le escuché al alcalde diciendo que escuchaban sus opiniones legales incluso, ¿no? Sin tener ningún cargo, ninguna función, ni siquiera un contrato, porque por último uno puede contratar un lobista que le haga servicios de lobbying, de relacionamiento público, incluso con el gobierno, pero todo eso son servicios, son funciones. Que necesitan una base contractual. Por supuesto. Si no, del día de mañana podría, inclusive es una contingencia para el municipio, porque el día de mañana puede decir, señores, yo presté mis servicios profesionales de altísimo nivel durante 4 años, durante 5 años, y no recibí nada, así que les demando, ¿no? Y ahí la pregunta que uno se hace, si se tiene un funcionario de esas características, sin ningún tipo de ingreso, la buena voluntad es importante, pero no creo que llegue tan lejos. Y Roque, ya hubo un Entonces, caso. algún tipo de beneficio debe recibir él, o un beneficio político, un beneficio de imagen, o dinero, alguna cosa. Algo tiene que, o sea, gratuitamente la asesoría, como que no se justifica. Sí. Una cosa es de vez en cuando darle un consejo a un funcionario porque uno es amigo o porque le interesa a uno la ciudad. Pero otra cosa es estar en todas las comisiones, en todas las reuniones y no ser funcionario público. Esto llama mucho la atención. Y Roque, recordemos a la ciudadanía que al iniciar la alcaldía del alcalde Rodas, el tiempo. Hace rato. Al iniciar la alcaldía del alcalde Rodas, ¿no? Se vio envuelto en otro escándalo que fue el involucramiento en la alcaldía de el principal lavador de dinero del cártel de Sinaloa, el señor Muñoz Orozco. Y ahí el alcalde salió a decir, es que yo no sabía, es que yo lo conocí en México, no tenía idea, y sin embargo estaba pululando en el municipio el mayor lavador del mayor cártel de drogas que existe en el mundo. Ahora resulta que hay operadores, porque entiendo también que un hermano del señor Rodas también frecuenta el municipio, y no sé si tenga también, igual que el señor que está involucrado ahora en este caso. ¿Cómo se llama el hermano? No recuerdo, pero fue ministro de Estado, ¿no? Tienen que tener una función.
si quiere tener una persona de su confianza allegada, tiene que tener funciones claramente definidas, tiene que tener un contrato y tiene que responder por los actos y por las intervenciones a nombre del alcalde. Para que todo el mundo deje de especular asuntos que son harto delicados, ¿qué tiene que hacer el alcalde de Quito? El alcalde de Quito tiene que venir a que debe haberse quedado aquí a explicar en virtud de qué, en base jurídica de qué, la persona que está ahora involucrada en un tema que no sabemos si tiene conexión con Odebrecht o no, más allá de lo que diga el gobierno en su afán de desembarazarse de esto que le atañe directamente. Esto que usted acaba de decir, ¿no beneficia al guión o al libreto del gobierno? De ninguna forma, porque hay que ser muy enfáticos. Y Roque lo dijo aquí muy claramente. Del otro Palacio, quiero decir. Roque lo dijo aquí muy enfáticamente. Estos 33.5 millones a los que se refiere el informe del Departamento de Justicia se refieren al 2007, al 2008, para que el retorno de Odebrecht, eso le compete directamente al gobierno y empezando por el señor Glass, vicepresidente de la República, que estaba a cargo de esa negociación. Y todos los que tengan... El que viene, recibe y protagoniza la nueva fusión de Odebrecht y la administración Correa es el señor Lula. El señor Lula hace la gestión de lobbying y el señor Lula está ahorita procesado por corrupción también en Brasil. Así que más bien la presencia de Lula aquí abona a este escándalo de corrupción. Pero más allá de eso, los funcionarios de gobierno, del gobierno central, son los que han suscrito los mayores proyectos, los más millonarios de las mega obras con Odebrecht. El señor Glass estuvo a cargo y al frente, él fue el que expulsó y salió a vociferar en contra de Odebrecht y luego les entregó contratos, los entregó contratos a través de los órganos del Estado que contrataron con Odebrecht. Así que el gobierno central es el principal implicado en este escándalo de Odebrecht. Que tenga conexión el escándalo del municipio con Odebrecht está por verse. Pero lo que sí quiero dejar aquí en claro es que el municipio de Quito, bajo la alcaldía del señor Rodas, tenía plenos justificativos para suspender la contratación de la obra del Metro de Quito por estas irregularidades que ya se detectaron sobre subvaloración y que los concejales de Alianza País no se laven las manos, porque los concejales de Alianza País empujaron al alcalde Rodas a suscribir este convenio, porque ellos ya dejaron, inclusive construyendo las estaciones, sin suscribir el contrato del metro, ya estaban construyendo estaciones, pues. Eso es una irresponsabilidad de la anterior administración. Entonces tienen que responder propios y extraños. Por eso digo, parece una guerra de cárteles, una guerra de mafias, porque todos van a ser salpicados de alguna forma y todos tendrán que responder por acciones u omisiones en este escándalo tan vergonzoso para el país que se suma al de Petroecuador, al de la refinería, al de los aromos y al por donde uno vea, al de las frecuencias, ¿no? Los quiteños suelen decir parece más bien un problema de reparto. Este es Van a decir con todos estos una circunstancia, elementos. Gonzalo, una circunstancia que nos avergüenza a los ecuatorianos honestos y debe avergonzar a las futuras generaciones que además van a tener que pagar la cuenta de estos sainetes. Exalcalde, muchas gracias. Usted tal vez quiere... No, creo que ya se ha dicho todo. Sí. Lo que hay es que hacer un seguimiento y no permitir que el gobierno tape una cosa con otra. Cuidado que lo del municipio haga que nos olvidemos que el problema es del 2007 al 2008. Esos 33 millones de dólares no se pagaron por el metro. Ojo, cuidado, ¿no? Se pagó. ¿Usted sabe entonces que en ese año o en esa temporalidad se repartió? Lo dice Odebrecht. ¿Usted colige, supone? No supongo. Lo dice Odebrecht textualmente, recogido por el Departamento de Justicia. En esta página que usted señala. La página 19, por favor, lean la página 19 y ahí está todo. O sea, yo no estoy diciendo nada que se ¿Me va a dejar ocurre. El documento de la página 19? Le doy, se puede bajar usted por el internet, es público, así que no hay ningún problema. Ya. En Corea, Gonzalo, gracias. En Corea, Gonzalo, acaba de renunciar la presidenta si no me equivoco, de la Asamblea, porque justamente por un escándalo parecido le vincularon a una persona cercana o amiga de ella que tenía injerencia y renunció. Claro, esas delicadas no podemos esperar en nuestro país, pero yo creo que es muy grave lo que está pasando aquí.